Hola, buenos días a todos. Agradecemos a nombre del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias su presencia en este seminario, en el cual vamos a dar una plática, iniciamos con una serie de pláticas que vamos a compartir con ustedes. El título de esta plática se llama Conceptos avanzados de patentes para inventores, la cual será impartida por el especialista ingeniero Omar Castro Vivas, que es investigador del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Voy a permitirme leer una breve semblanza para darle luego el micrófono al ingeniero Omar Castro. El ingeniero Omar Castro Vivas cuenta con una formación de más de 20 años en temas de propiedad intelectual y transferencia de tecnología. Ha estado presente en diversos escenarios durante su vida profesional, desde ser autoridad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la práctica privada y en la academia, y también ahora en los centros de investigación. Siguiendo así, pues completando una amplia visión del tema de propiedad intelectual. Él es de formación ingeniero químico, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se incorporó al INPI, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en 1997 como especialista en propiedad industrial en la subdirección de examen de fondo de patentes. En 2002 fue promovido como coordinador de invenciones y servicios de información tecnológica en la Oficina Regional Sureste del INPI, cargo en el que estuvo hasta marzo de 2010 para iniciar posteriormente una nueva etapa en su carrera profesional como consultor para la incubadora de empresas de la Universidad Anáhuac Mayap. Después fundó un despacho, SITMA, SCP, especializado en propiedad industrial, la Oficina de Transferencia de Tecnología OMTIC y la Oficina Internacional de Transferencia de Tecnología OITT. Es evaluador externo del registro CONACYT de evaluadores acreditados. Es evaluador del programa de oficinas de transferencia de tecnología del Fondo FINOVA, de la Secretaría de Economía, y perito en la materia por el Poder Judicial del Estado de Yucatán. Actualmente está encargado de la gestión y la administración de la propiedad intelectual del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Sin más comentarios, le cedo la palabra al ingeniero Omar Castro. Adelante, ingeniero. Tu micrófono, Omar. Gracias. Hola Ricardo, buenos días, agradezco la presentación que nos has hecho, agradezco al Instituto la oportunidad que nos da de compartir este conocimiento y estas experiencias, y también agradezco a todos los participantes que nos acompañan. La plática se titula Conceptos avanzados de patentes para inventores. Tal vez para quienes ya tienen más experiencia en la materia de propiedad intelectual no parezcan tan avanzados estos conceptos, pero seguramente para quienes son inventores o investigadores, espero que sean de mucho interés. Y vamos a compartir algunas de las experiencias que tenemos también como instituto en materia de propiedad intelectual. Y comenzamos. El programa está diseñado en 5 pláticas, conceptos avanzados de patentes para inventores, que es la que nos compete el día de hoy, invenciones implementadas por ordenador, que hablamos de lo que son patentes de software. La tercera plática es un pequeño taller de redacción de patentes. Otra plática que nos solicitaron fue el nivel de madurez de las tecnologías, basándonos en el TRL. Y la última plática tiene que ver con emprendimiento tecnológico, en donde tratamos de motivar a todos nuestros participantes a utilizar la tecnología como un vehículo para emprender negocios o empresas. El objetivo de la investigación básicamente que nosotros tenemos es buscar conocimiento. Los centros de investigación tienen como objetivo
precisamente la búsqueda de nuevos conceptos, de nuevos conocimientos. Generamos teorías, generamos hipótesis, hacemos experimentos, todo esto de una manera sistematizada. Y este conocimiento, ¿qué hacemos con él? La función principal de un centro de investigación o de cualquier institución académica es transferir el conocimiento. El conocimiento que nosotros obtenemos o que nosotros generamos no nos sirve si se queda guardado en un cajón en una institución. Es nuestra obligación compartirlo. Y lo hacemos normalmente a través de artículos, libros, talleres, conferencias, exposiciones, de tal manera que este conocimiento vaya permeando hacia la sociedad, pero no solamente como conocimiento, sino también como un satisfactor que resuelve problemas o que atiende a necesidades. De aquí surge un concepto que es la innovación. Hay diferentes versiones de innovación, muchas de ellas están asociadas precisamente a la parte comercial. Yo lo asocio directamente más bien a lo que es un bienestar, a un beneficio. Si no logramos un beneficio, no podríamos alcanzar eso que es el mercado. Desde mi perspectiva, el mercado es una consecuencia de la innovación, es decir, si nosotros resolvemos una necesidad, finalmente vamos a llegar a ese objetivo que es el mercado. Entonces, para mí, innovación y comercialización son dos conceptos diferentes, que si bien están ligados, no considero conveniente que sean mezclados. Dentro de las patentes, vamos a ver que estamos inmersos en un universo un poco más completo, que es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un derecho universal que está contemplado por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. También está considerado en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De ahí la importancia que tiene este derecho a la propiedad intelectual. Es un derecho de pertenencia sobre los conceptos creados por el intelecto humano. Busca otorgar certidumbre en cuanto a la pertenencia de una obra intelectual. Reconoce el derecho de propiedad del creador y confiere una exclusividad sobre su obra. Finalmente, decimos que es un derecho de exclusión. Es el derecho que me permite impedir que otros hagan lo que yo he desarrollado y que considero o que tengo registrado como mi propiedad. La propiedad intelectual también es la propiedad sobre un concepto intangible o inmaterial. ¿Por qué hablamos de un concepto intangible? Porque hablamos de un conocimiento, de la forma en la cual nosotros hacemos algo o podemos enseñar a terceros que hagan el mismo objeto, el mismo aparato, el mismo proceso, etc. Es parte del capital intelectual de una organización. Las patentes tienen un valor. Si nosotros valuamos estas patentes, lo podemos incorporar al valor de nuestra organización. Es el aseguramiento de la propiedad de las creaciones de la mente. Y finalmente la definición que yo utilizo es la propiedad intelectual es el reconocimiento legal por parte de un Estado, quien conoce la existencia de una creación intelectual y la asocia con su creador mediante un título de propiedad o registro. Para que exista la propiedad intelectual debemos de cumplir con todos los elementos de una propiedad, es decir, un marco jurídico que nos establece los lineamientos, el bien tangible o intangible debidamente especificado, debemos tener un propietario o un dueño, y este dueño debe contar con el reconocimiento legal, que es lo que nosotros consideramos como registro, que es precisamente la tarea que hacen las oficinas de patentes en todo el mundo. Y finalmente, este bien es un bien transferible, que nosotros vamos a poder transferir a terceros mediante diferentes instrumentos legales. Mi pregunta en este momento para todos los que nos escuchan es, ¿qué propiedad intelectual genera tu organización? Yo diría que todas las organizaciones, aunque no sean centros de investigación, constantemente están generando propiedad intelectual. Muchas veces pasamos desapercibido el valor de esta propiedad intelectual, por lo que considero conveniente siempre hacer esta pregunta. ¿Qué propiedad intelectual se genera en tu organización? La propiedad intelectual, vamos a ver que se divide de forma general en propiedad industrial, que en México la administra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, variedades vegetales, que es administrado por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, y derechos de autor, que en México lo administra el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Vamos a ver que por ahí hay dos ramas dentro de la propiedad industrial, también se encuentran
los secretos industriales, y dentro de los derechos de autor también se encuentran derechos conexos. Los derechos de autor se define como autor a la persona que ha creado una obra literaria o artística. Aquí necesariamente el autor es una persona física, y el derecho es el reconocimiento que hace el Estado a los creadores de obras artísticas y literarias. Vamos a ver que dentro de estos derechos hay dos derechos. Uno es el derecho moral, que es el derecho a la paternidad de la obra, a que el nombre del autor figure en la obra, y el derecho a que no pueda ser mutilada o alterada la obra sin su consentimiento. Y por otro lado tenemos el derecho patrimonial. Este derecho es el que nos permite a nosotros lucrar con esta obra intelectual. Las obras registrables por derecho de autor, entre otras muchas, es la literatura, la arquitectura, el cine, la música, los programas de televisión, la fotografía, etc. Algo que yo remarco y que por eso lo subrayo son los programas de cómputo. Por definición, un programa de cómputo se registra ante las oficinas de derecho de autor porque es considerado como una obra literaria. Por otro lado, ya más cerca de lo que es nuestra plática, la propiedad industrial es un derecho exclusivo que otorga el Estado, tanto a individuos como a empresas, para usar o explotar de manera industrial o comercial las invenciones, innovaciones, indicaciones comerciales que realizan para distinguir sus productos ante la clientela en el mercado. Esta es la definición que nos marca la ley de la propiedad industrial vigente todavía. Y precisamente esta propiedad industrial nos va a otorgar un registro o un título de patente, como en el caso del ejemplo de la derecha, que es una de las patentes que tiene el Instituto Nacional de Electricidad y Energía Renovables. La propiedad industrial se divide en patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, dibujos industriales o modelos industriales también. Tenemos los esquemas de trazado de circuito, y por el lado de signos distintivos tenemos marcas, avisos comerciales, nombres comerciales e indicaciones geográficas. Y adicionalmente la parte que corresponde a un secreto industrial. La propiedad industrial yo siempre la veo como un sistema. Perdón. Es una concesión de derechos, es difusión de información, es comercialización, es fomento a la investigación. Sus objetivos son, primero, el registro. No puedo darle certidumbre jurídica si no tengo un registro. El siguiente es la protección. Una vez que yo tengo un registro y tengo la propiedad, puedo recurrir a las autoridades para hacer válido este derecho. Otro punto importante de este sistema es la difusión. Es darle a conocer a todos los usuarios que existe una propiedad y quién es el dueño. También la parte del arbitraje, las autoridades en materia de propiedad industrial van a fungir como árbitros para dirimir discordias, y también es un engranaje muy importante del desarrollo tecnológico. Cuando yo tengo una propiedad, estoy generando una barrera legal para que otras personas no puedan hacer lo mismo que yo desarrollé, de tal forma que si yo quiero mantenerme vigente y competir, voy a generar nueva propiedad intelectual para poder superar esa barrera que tiene mi competidor. Este sistema de propiedad industrial está integrado por centros de investigación, por técnicos, por ingenieros, abogados, contadores, especialistas en finanzas, mercadólogos, personal de sistemas, etc. De tal manera que todos, también como consumidores, formamos parte del sistema de propiedad industrial. Adquirimos tecnología en un celular, adquirimos tecnología a través de comunicaciones, adquirimos marcas, adquirimos diferentes elementos que se encuentran dentro de este sistema de propiedad industrial. La propiedad industrial tiene un dueño, y efectivamente, normalmente el dueño es el creador de una obra de propiedad intelectual. En México, para quienes tienen un trabajo subordinado y reciben una remuneración, la propiedad le corresponderá siempre a la empresa o al patrón. Es decir, si yo trabajo y hago desarrollos por encargo de mi empresa o de mi jefe y tengo una remuneración, la propiedad le corresponde al patrón. Sin embargo, existen por ahí algunas disposiciones dentro de la Ley de Ciencia y Tecnología en México, en donde los inventores pueden, en este caso los investigadores, pueden recibir hasta el 70% del beneficio de esa propiedad en caso de que sea comercializada. Este 70% es un tope, puede, dependiendo de cada institución, manejar el porcentaje que considere conveniente.
También adicionalmente la Ley Federal del Trabajo prevé que en caso de que el beneficio derivado de una invención sea desproporcional con respecto a la remuneración del inventor, puede solicitar una compensación adicional. Y esta compensación la tiene que solicitar ante los tribunales. En caso contrario, en cualquier otro caso, la propiedad le pertenece al inventor o al investigador. Es decir, si yo con medios propios, fuera de mi tiempo laboral, desarrollo una invención, aun cuando esta invención tenga que ver con el trabajo que realizo, la invención me pertenece. Es decir, porque no es un trabajo subordinado ni remunerado. De tal manera que si esta invención está asociada a lo que yo hago dentro de mi organización, el jefe del patrón tendría el derecho de adquirir esta propiedad intelectual, tendría un derecho preferente, y esto significa que en igualdad de circunstancias o en igualdad de ofertas tendría la preferencia para adquirir este derecho de propiedad industrial o de patentes. ¿Qué tan importante para nosotros como instituto es la propiedad industrial? Bastante. Dentro del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias tenemos un sistema que es el Sistema Integral de Generación de Conocimiento, Sistema Institucional, perdón, en donde uno de los puntos más importantes que tenemos y que hemos dado importancia es la memoria tecnológica. Es guardar precisamente todo ese conocimiento que estamos generando día a día para poder recurrir a él cuando sea necesario. También tenemos un área que es gestión de la innovación, que se encarga de conectar a todos los actores del instituto para que la comunicación fluya y podamos generar nuevos productos, nuevos servicios que demanda la industria eléctrica. Tenemos comunidades de prácticas en donde nuestros investigadores se asocian de manera independiente para compartir conocimientos sobre temas que son muy específicos de su interés. Tenemos también un módulo que es el capital relacional, donde guardamos precisamente toda esa información que tiene que ver con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con otros centros de investigación asociados que están trabajando en materias semejantes como nosotros. Y finalmente, el módulo de propiedad intelectual, donde administramos la propiedad intelectual del instituto, tanto la parte de derechos de autor como la parte de patentes. De aquí la importancia de que este conocimiento está compartido de manera institucional, cualquiera puede recurrir a él. Esto nos ayuda porque nos evita duplicar esfuerzos de cosas que ya hemos trabajado, nos permite conocer qué es lo que están haciendo otras áreas y de alguna manera armoniza nuestro trabajo. Pasando ya un poquito más en el tema de invenciones, el tema no es nuevo. Tenemos por ahí el Estatuto de Venecia de 1474, donde este documento es uno de los más antiguos que se conoce, que asocia varios conceptos que aún son vigentes en las patentes modernas o en los sistemas de propiedad industrial modernos. La traducción de este documento nos muestra que estos conceptos son la territorialidad, es decir, cada persona que haga en esta ciudad cualquier nuevo ingenio. También nos menciona otra característica que se solicita para las patentes, que es la novedad. También habla de que no haya sido hecho hasta ahora y que tan pronto como se reduzca a la perfección, lo que en términos más contemporáneos diríamos que es la aplicación industrial, que pueda ser usado y ejercido. También menciona otra parte importante que es el consentimiento para otorgar licencias y la vigencia que en este caso, en este documento era hasta por 10 años. Como ven, muchos de estos conceptos que nosotros manejamos existían ya desde hace algunos siglos. Los derechos de patentes se otorgan para invenciones y la ley nos dice que una invención es toda creación humana que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. Es decir, si no hay esta transformación de materia y energía, si no se tiene una función o una aplicación, no podría llamarse invención. Para hablar un poquito de las patentes, yo acostumbro a poner un pedazo en una sección de una caricatura, que es la que muestro aquí, Pinky y Cerebro, muestro a sus creadores, porque de alguna manera muy elocuente hablan de las patentes y del beneficio o el impacto que se puede tener con una patente. Hago la aclaración, esto se hace bajo los principios que rigen derecho de autor, es decir, está permitido porque no ocupo la obra completa,
Lo estamos haciendo con fines económicos, no hay una remuneración y estoy reconociendo a los creadores de la obra. Estas son las reglas que hay que saber cuando compartimos este tipo de información. Si yo quisiera reproducir la obra completa, entonces sí necesitaría toda una autorización. O si quisiera lucrar con ella, por supuesto que necesitaría contar con una autorización y pagar las correspondientes regalías. Bien, vamos a ver el video. La gravedad acabará con la masa y el resultado será un agujero negro envasado. Pinky, venderemos el agujero negro envasado como la última técnica ambiental de recolección de basura y tendremos una bonanza económica. ¡Edgar! ¡Brillante, cerebro! ¿Y es una buena idea? ¡Sí! La basura sería lanzada al agujero negro. Este traspasaría el horizonte de sucesos, donde fuerzas gravitacionales titánicas espaguetizarían toda materia en fragmentos muy delgados que irían a parar al fondo del agujero negro, lugar conocido como la singularidad, donde ya no se aplican las leyes del tiempo y espacio que conocemos. Sería el depósito perfecto para borra de café y pañales usados. La patente del agujero negro envasado me haría increíblemente rico. Así tendría mucho poder y gobernaría el mundo. ¿Qué sucede? Cerebro, ya es... La gravedad acabará con la masa y el Bien. Ahora sí, yo creo que después de ver este video nos queda claro para lo que puede servir una patente, para poder conquistar el mundo, y así lo deseamos. Me gusta este video porque enlaza varios conceptos de la parte de las patentes. El primero de ellos es la generación del conocimiento. Está utilizando un conocimiento científico y tecnológico y a este conocimiento le da una aplicación. Esta aplicación es un agujero negro envasado. El agujero negro envasado resuelve un problema de la sociedad, un problema, lo resuelve de una forma técnica, que es eliminar los desechos o los residuos de basura, específicamente menciona pañales desechables y borra de café. Y finalmente habla también de la importancia económica de obtener la patente. Y lo va a vender en todo el mundo, pero para ello necesita obtener una patente. Y esta patente lo va a volver inmensamente rico y entonces va a tener el poder para conquistar el mundo. Entonces asocia la parte de ciencia, desarrollo tecnológico, propiedad industrial, comercialización y poder económico. Y eso finalmente es de una manera muy concreta lo que es un sistema de propiedad industrial y el objetivo es generar no nada más riqueza, sino también generar un bienestar para la sociedad. ¿Qué es una patente? Es un derecho de exclusión, como habíamos mencionado, pero también es un contrato legal entre el Estado y la empresa o el inventor. En este contrato legal, yo como inventor le permito al Estado el divulgar el conocimiento que yo he generado a cambio de una protección de 20 años. Es un título de propiedad, es una herramienta que me permite comercializar mi innovación o mis creaciones. De igual manera que yo necesito una factura para vender un auto, aquí para vender una patente, yo necesito una tecnología, perdón, necesito precisamente ese título de propiedad que llamamos patente. Es un incentivo a la industria y al desarrollo de la tecnología, es un activo intangible que forma parte del patrimonio de una organización. ¿Y qué tan importante es en la sociedad? Aquí a la derecha tengo un reconocimiento que se hizo a un inventor de nombre Thomas Jennings. Thomas Jennings fue el primer inventor afroamericano en los Estados Unidos. ¿Cuál es el peso, cuál es la importancia? Que la Oficina de Estados Unidos de Patentes en ese momento lo reconocía como ciudadano, a pesar de ser afroamericano. Y normalmente este tipo de datos los encuentro cuando preparo una plática y me parece interesante compartirlos. La propiedad intelectual tiene impacto en lugares o en cuestiones sociales que a veces ni siquiera nos imaginamos. Bien, ustedes pueden estar viendo, ven qué es esto. Es un juguete, efectivamente, seguramente ustedes jugaron con él. Pero este pequeño juguete también es una patente. Esta patente es del 28 de junio de 1947, ya estamos hablando que tiene más de 70 años, todavía se sigue vendiendo, aunque ya la patente no está vigente. Una patente puede ser algo tan sencillo como un juguete, o puede ser tan complejo como un sistema de propulsión para cohetes espaciales. En la figura del centro tengo un modelo de utilidad,
que tiene un poco menos peso que una patente, y en este caso el modelo de utilidad es un guiador de valores. Es decir, es algo que coloco abajo de una canasta de básquetbol para que yo tire el balón y el balón regrese a mis manos, siempre y cuando enceste, por supuesto. Y también tenemos la otra figura jurídica, que son los diseños industriales, y aquí muestro la cubierta de una aspiradora. En el caso del diseño industrial, lo que vamos a buscar es un aspecto estético únicamente. Dentro de todas estas invenciones tiene un lugar muy especial el software, porque una pregunta que siempre me hacen es, ¿puedo patentar el software o lo registro ante el derecho de autor? ¿O puedo hacer ambas cosas? En su caso, el software siempre va a tener un espacio en las oficinas de derecho de autor, como ya habíamos mencionado, se considera una obra literaria, y entonces vamos a poder registrarlo ante las oficinas de derecho de autor. Pero ¿qué sucede cuando este software interactúa con dispositivos que están más allá de una computadora? Cuando este software controla una compuerta o cuando este software controla una temperatura en un proceso industrial, como en el caso de un PLC. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que este software eventualmente podría ser protegido o apropiado como una patente, siempre y cuando cumpla con lo que se conoce como efecto técnico. El efecto técnico es un resultado que se puede medir o encontrar más allá de lo que es el equipo de cómputo, entendiéndose como el equipo de cómputo como el proceso. Algo que yo menciono para ejemplificar este efecto técnico es el sistema de compresión de datos MP3. El sistema de compresión de datos de MP3 es un software que en su momento lo que hace es determina cuál es el ancho de banda que puede escuchar el oído humano y elimina todo lo demás que se encuentra fuera de este ancho de banda. Todos los sonidos que no podemos escuchar los elimina. Y vuelve a grabar en un dispositivo la información que sí podemos escuchar, es decir, solamente el espectro audible por el oído humano. De tal manera que logra compactar una grabación. ¿Y cuál es el efecto técnico que tiene este sistema? Bueno, es muy sencillo. Anteriormente, en un disco compacto yo podía grabar 10 canciones cuando mucho, y lo saturaba, un disco de aproximadamente 750 megabytes. En la actualidad, con el sistema MP3 yo puedo grabar en un solo disco más de 100 canciones. Entonces, físicamente yo puedo ver este efecto técnico en el volumen de elementos que yo requiero, o en el espacio magnético que yo requiero para obtener la grabación de 100 canciones. Finalmente es algo que sí podemos medir y evaluar fuera de la computadora. Un ejemplo de software, y el más antiguo que yo conozco, es el código Morse. En 1840, Samuel Morse desarrolló un equipo de comunicación que se conocía como el telégrafo, pero para que este equipo pudiera funcionar, esas señales debían de contar con un código, que es el código Morse, que es el que está expresado del lado derecho de la pantalla. Y la reivindicación de este código Morse nos dice que es el uso, sistema, formación y arreglo de tipos y o signos para transmitir inteligencia entre puntos distantes. En el momento en que yo refiero esto a un arreglo de tipos y o signos, finalmente lo que estoy reivindicando es algo intangible, es un software, ya no es un aparato, sino es cómo voy a interpretar esas señales que voy a transmitir a través de signos, de tal manera que yo lo pueda convertir en un lenguaje y comunicar. Entonces, si pueden verlo, el software sí es patentable. Quienes nos acompañen en la siguiente plática vamos a ver algunos ejemplos de software, incluso algunos ejemplos propios del instituto, donde realmente tenemos patentes que protegen un software, pero que adicionalmente lo que es el código está registrado ante la Oficina de Derechos de Autor. Hace rato hacía yo una pregunta, ¿qué conocimientos se generan en tu institución que puedan ser apropiados mediante alguna figura jurídica de propiedad intelectual? Nosotros, como instituto, del lado de derechos de autor tenemos artículos, manuales, guías de procedimiento, software, carteles, monografías, fotografías, bases de datos, mapas, revistas, etc. Nosotros cubrimos toda esta gama dentro de lo que es derecho de autor, y también cubrimos la parte de la propiedad industrial donde tenemos marcas registradas, avisos comerciales, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y secretos industriales.
Todo esto forma parte de nuestro espectro de propiedad intelectual. Es muy conveniente que cada una de las organizaciones en donde ustedes se encuentran haga una auditoría respecto a la propiedad intelectual que les pertenece. Es decir, todas aquellas creaciones que están desarrollando continuamente y que podríamos darle un valor finalmente. El papel de la propiedad intelectual e industrial en un centro público de investigación tiene que ver con el incremento del prestigio de la institución, el valor contable, la generación de ingresos a través de licencias, la generación de convenios con otros centros de investigación para intercambiar tecnología. Ese es algo que también debemos considerar. No necesariamente yo puedo vender una patente o licenciar una patente. Puedo llegar a un acuerdo con algún otro centro de investigación o con alguna otra organización donde yo le licencie derechos a cambio de derechos de una patente que a mí me interesa. También nos permite participar en modelos de innovación abierta y sobre todo contar con un portafolio de patentes y un portafolio defensivo. ¿Esto para qué nos sirve? Para que terceros en algún momento no puedan acusarnos de que estamos invadiendo su tecnología. Ya ha pasado en algunos centros de investigación en donde me han consultado sobre posibles demandas donde un tercero les dice que están utilizando su tecnología. Revisamos la patente, vemos que está debidamente apropiada la tecnología y entonces le contestamos a esa demanda de infracción o a esa solicitud de infracción de que realmente estamos haciendo uso de una tecnología que nos pertenece. Las patentes también son una fuente de información muy valiosa y de hecho es una de las bases de datos que yo considero que deben de ser consultadas por todos los investigadores y por todos los que están desarrollando tecnología o inventando cosas nuevas. ¿Por qué es importante? La carátula de una patente es un mundo de información, como lo muestro con este ejemplo. Esta es una publicación de la Oficina Internacional de Patentes de 2017, donde nos dice cuál es el número de publicación, qué oficina es la que publica, cuándo fue publicada, cuál es el número de la solicitud, la fecha en que se solicitó y el lenguaje de publicación. También nos habla de una prioridad, que este es un concepto muy importante que vamos a tratar más adelante. Nos dice quién es el solicitante, es decir, la empresa u organización titular de los derechos. También nos dice quién es el inventor. Nos hace referencia a los países en donde tienen intereses económicos para solicitar una patente, cuáles de estos estados son los más importantes para ellos. Está acompañada de un título que de alguna manera su intención es captar nuestra atención hacia la tecnología. Nos muestra una de las figuras más importantes que se encuentran dentro de la patente y también nos dice qué tipo de documento es. En este caso, A1 significa que es una solicitud de patente todavía que no ha sido otorgada. Y finalmente nos da un resumen con el cual nosotros podemos indagar si este documento es realmente de interés para nuestro desarrollo o solamente forma parte del estado general de la técnica. Mencionaba yo el prestigio. Nosotros como instituto estamos colocados ahorita en el 7º lugar a nivel nacional de las instituciones que tienen un mayor número de patentes. Solicitadas entre 2010 y 2016, este dato nos lo proporciona el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Finalmente, yo creo que ahorita debemos estar un poquito más arriba en este ranking nacional. Pero también puedo decir que somos, si no me equivoco, la primera institución o centro de investigación que ha obtenido una patente en China. Nosotros como centro de investigación tenemos la capacidad para desarrollar tecnología y para desarrollar prototipos. Pero ¿qué sucede cuando esta tecnología o cuando este prototipo lo tenemos que escalar a un nivel comercial? Nuestra capacidad como centro de investigación nos permite generar unos cuantos ejemplares y ver que puedan ser reproducibles. Pero no tenemos una capacidad industrial para satisfacer una demanda de mercado. Es decir, nosotros como instituto no podríamos hacer 500 transformadores o 2000 sensores, porque nuestra capacidad no es capacidad industrial. Y entonces, ¿para qué hacemos esa tecnología y para qué patentamos? Precisamente para poder transferir esa tecnología, preferentemente a través de licenciamiento, a empresas que puedan escalar esa tecnología a un nivel de madurez comercial. Es decir, que puedan tomar un prototipo que se encuentre en una escala de madurez de 6 o 7 en la escala de TRL y poder llevarla a un nivel medio.
Y esa es una de las finalidades de los centros de investigación y de las patentes en los centros de investigación, además de las que ya previamente hemos mencionado. También es importante mencionar que las patentes es una forma indirecta muy buena para medir el trabajo de un centro de investigación o su productividad. ¿Por qué? Porque una patente, aun cuando no llegara a comercializarse, nos está diciendo que el centro de investigación está generando conocimiento nuevo, que tiene una aplicación industrial y que es inventivo. A diferencia de un paper donde se le pide originalidad al investigador, en una patente se pide una novedad y esa novedad se evalúa de forma universal. Es decir, una patente debe respaldar tecnología que sea nueva. Y cuando digo nueva, literalmente es aquí y en China. Los beneficios para un investigador, aparte del prestigio que va a obtener cuando su nombre aparece en una patente, son los porcentajes de regalías, y en México existe el Sistema Nacional de Investigadores, en donde se les pide una puntuación para mantenerse dentro de cierto nivel, y finalmente las patentes les dan puntos para poder estar dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Una de las partes que a veces nos cuesta más trabajo entender, sobre todo para inventores independientes y para investigadores, es el procedimiento administrativo de la patente. Yo trato en las siguientes diapositivas, de plasmarlo de una manera general, pero que sea lo más sencillo y comprensible para ustedes, y espero conseguir este objetivo. Nosotros en el instituto, nuestro procedimiento interno inicia con una asesoría y una evaluación de la tecnología. El inventor se acerca con nosotros, nos dice estamos desarrollando esta tecnología, y entonces nosotros vamos a hacer una búsqueda para revisar el estado del arte o estado de la técnica y emitir un análisis o un informe de patentabilidad. Este informe de patentabilidad puede ser positivo, es decir, no encontré algo que afecte novedad o actividad inventiva, o puede ser negativo, en el sentido de que encontramos documentos que pueden afectar la novedad de la invención o la actividad inventiva. Durante este procedimiento siempre tenemos interacción con los investigadores, es decir, encontré este documento, el investigador me va a decir, ¿sabes qué? Sí me afecta, no me afecta, o lo considero para poder redactar mejor el concepto que quiero yo patentar. Cuando no es viable, hacemos el informe, un reporte, y aquí termina el procedimiento. Cuando es viable, nosotros vamos a empezar a generar la solicitud de patente, vamos a hacer modificaciones en el alcance de la invención y finalmente vamos a presentar la solicitud de patente. Durante este procedimiento nuevamente tenemos mucha interacción con el área técnica. El documento va y viene 3, 4 veces hasta que todos están de acuerdo en cuál es el concepto que se quiere patentar y cuál es el alcance que se puede obtener en la patente. Finalmente se presenta la solicitud nacional, y una vez que se presenta la solicitud nacional, se hace la evaluación si esta patente tiene un mercado internacional y si es conveniente presentar una solicitud internacional a través del sistema PCT. Es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Nuestro procedimiento nacional inicia del lado izquierdo con el mes 0, cuando nosotros depositamos formalmente la solicitud ante el INPI. A partir de ahí, el INPI tiene 3 meses para contestar el examen de forma. Es decir, ellos van a hacer un examen de formalidades, y si esta solicitud cumple con los lineamientos establecidos por la ley y su reglamento, nos van a entregar una resolución de examen de forma favorable. A partir de esta resolución, yo tengo 3 meses para solicitar la publicación anticipada. Esta publicación anticipada tiene beneficios porque acelera un poco el trámite de la patente, pero además también establece un precedente de que a partir de esta publicación, el conocimiento divulgado es conocido por toda la sociedad. En caso de una demanda, la ley establece que puedo demandar daños a partir de la publicación o de que se hizo de conocimiento público la tecnología. Normalmente ocurre en el mes 18 de la solicitud, pero si yo tengo la publicación anticipada, que normalmente va a ocurrir entre el mes 9 y 12, este periodo en el que yo puedo demandar, lo recorro y puedo demandar daños a partir de la publicación. De ahí la importancia que muchas instituciones, sobre todo en la iniciativa privada, solicitan la publicación anticipada. Una vez que tenemos el examen de forma, tenemos un periodo de resguardo y secrecía que abarca desde la presentación de la solicitud
hasta el 18º mes de la solicitud. Es decir, durante estos primeros 18 meses, solo nosotros, los titulares de la solicitud de patente, podemos tener conocimiento de lo que hay en el expediente. A partir del mes 18, este expediente se vuelve público y puede ser consultado por terceros. Se realiza una publicación en la Gaceta y entonces se pone a disposición del público. Actualmente esto ya puede accederse a través del portal electrónico de la Oficina de Patentes de México. Entre el mes 18 y el mes 24 se abre lo que se conoce como periodo de oposición. Como ya se divulgó que existe una patente, las personas o el público puede investigar de qué se trata esa patente y en su momento podría presentar su oposición a que se otorgue esta patente. Y esto es muy importante porque ayuda a fortalecer el sistema de propiedad industrial. También ayuda a que no haya abusos en algunos casos. Y cuando era examinador me tocó un caso donde alguien quería patentar el bruñido del barro negro, que era una forma de darle brillo al barro negro, una artesanía que se produce en el estado de Oaxaca. Y había mucha oposición precisamente de artesanos, en donde decían que era un conocimiento tradicional y que por lo tanto no se debía otorgar una patente. Finalmente se encontraron elementos suficientes para poder rechazar esta patente. Pero fue muy importante que hubiera una oposición de organizaciones de artesanos para que nosotros pudiéramos poner mayor atención en el estudio de esta patente. A partir del mes 24, la patente ya ingresa a lo que es examen de fondo de patentes. Este periodo es también un poco largo porque aunque en el mes 24 ya puede ser estudiada, tiene que esperar su turno dentro de la carga de trabajo de los examinadores. Y del 24 al mes 31-32 se realiza el examen de fondo, en donde la Oficina de Patentes nos va a responder si es viable obtener una patente o nos va a requerir por conceptos de novedad o actividad inventiva. Básicamente, este es el cronograma que lleva una solicitud de patente. Dentro de esto, una solicitud, cuando las solicitudes vienen de otro país, existe un derecho de prioridad que está establecido en el Convenio de París desde 1883. Este derecho de prioridad nos dice, a grandes rasgos, que si existe una solicitud o un primer depósito de una solicitud de una patente en un país, este se considerará como la fecha de prioridad de inicio de esta solicitud. Y a partir de que yo tengo este primer depósito, a partir de esa fecha, tengo 12 meses para que esta solicitud pueda presentarse en otros países sin que deje de considerarse nueva. Esa es la ventaja que me da el derecho de prioridad. Yo presento mi solicitud en México y a partir de que presenté la solicitud en México tengo 12 meses para presentar esta solicitud en otros países. Las oficinas de patentes de los otros países van a reconocer la fecha de presentación en México para realizar el examen de la patente o para detener el estado de la técnica en esa fecha. El estado de la técnica es un concepto muy importante en el tema de patentes que vamos a tratar un poquito más adelante. Este derecho de prioridad nos da 12 meses para las patentes, 6 meses para lo que son dibujos o diseños industriales y 6 meses para registros de marcas. Y esta información la pueden encontrar también en la página de la OMPI. Y ustedes pueden buscar el Convenio de París y extraer toda la información relevante del Convenio de París. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con nuestro procedimiento. A nivel internacional, yo presento una solicitud en México, la presento el 2 de enero de 2020 y obtengo el número de registro MXA 2020-0001. Esto se conoce como primer depósito. Y esta fecha que yo tenga como de presentación va a ser la fecha de prioridad para cualquier otra solicitud. Vamos a pensar que 12 meses después yo presento esta solicitud de patente en diferentes países, como en Estados Unidos, en la Oficina Europea de Patentes y en Japón, y reclamo como prioridad la solicitud MXA 2020-001 del día 2 de enero de 2020. Todos estos documentos van a formar lo que se conoce como familia de patentes. Quiere decir que todas estas patentes que se están solicitando en otros países tienen un mismo origen.
La ventaja de conocer la familia de patentes es que en algunas ocasiones cuando hacemos búsqueda, de pronto nos encontramos con la patente coreana. Y yo no sé coreano, ¿cómo puedo saber lo que dice? Lo que voy a hacer es buscar dentro de la familia de patentes si hay un documento en español, en inglés, en francés o en un lenguaje que sea más accesible para mí. También puedo conocer a través de la familia de patentes cuáles son los intereses económicos de la organización desde el punto de vista territorial, en qué países les interesa colocar su patente y por qué. Y esto es también una parte muy importante para la estrategia de patentes a nivel internacional. También la ley contempla lo que es la divulgación previa, y esto para los investigadores es muy importante. ¿Qué es lo que sucede con nuestros investigadores? Y yo creo que en muchas partes del mundo sigue ocurriendo, no nada más en México. De pronto tienen esa necesidad de publicar porque son puntos para el sistema de evaluación y publican conocimiento relevante que podía haber sido apropiado a través de una patente. Y poco tiempo después presentan la solicitud de patente, pero no hacen del conocimiento de la autoridad que ya existe una divulgación. Entonces el examinador de patentes encuentra un artículo que es de ellos y les dice, ¿sabes qué? Tu solicitud de patente carece de novedad. ¿Por qué? Porque 3 meses antes lo publicaste en un journal, en un paper, en una revista, y no me dijiste que ya lo habías publicado. La ley establece un periodo de gracia de 12 meses para que una divulgación previa no afecte a la novedad, siempre y cuando se haga de conocimiento de la autoridad y se acompañe el soporte suficiente de esta divulgación. Entonces, es muy importante para quienes son inventores o investigadores el no divulgar su conocimiento hasta que se encuentre en trámite la solicitud de patente. Una vez que ya se encuentre en trámite y que ya tengan un número de solicitud, pueden presentar la publicación, divulgarla, presentarla en foros, pero ya tienen ustedes un número de solicitud asegurado. Si su patente ya se encuentra en trámite y lo que digan después ya no va a afectar la novedad de la patente. Esto está soportado en el artículo 18 de la Ley de la Propiedad Industrial. Entonces, regresando al procedimiento nacional, cuando yo tengo una divulgación previa, lo que voy a hacer es que en lugar de que mi fecha de presentación para efectos de estudio comience en este punto, la divulgación previa me va a dar estos 12 meses de gracia. Es decir, si yo hice la divulgación en este momento, en el mes menos 12, por decirlo de alguna manera, yo voy a tener estos 12 meses para presentar mi solicitud de patente. Y en el momento en que yo presente esta solicitud, debo hacer de conocimiento de la autoridad que existe una divulgación previa y debo de acompañar el soporte o los documentos de esta divulgación previa. De tal manera que esta divulgación no me afecte la novedad o la actividad inventiva de mi solicitud. Ahora vámonos al procedimiento internacional PCT. Ya habíamos mencionado cuál era el procedimiento a través del Convenio de París. De igual manera, el procedimiento para una solicitud a través del Convenio de Cooperación en materia de patentes nos reconoce la prioridad y nos da 12 meses para que a partir de un primer depósito yo pueda solicitar una solicitud internacional PCT. Y entonces lo que me va a ayudar esta solicitud es que en lugar de que yo deba presentar solicitudes a partir del mes 12, me va a extender este periodo de tiempo hasta 30 meses. Es decir, yo en el mes 30 voy a poder generar todas estas solicitudes con el número de prioridad que yo obtuve como primer depósito, que es la solicitud en México, pero cada una de ellas va a tener un número de solicitud diferente o una publicación diferente en cada país. La solicitud internacional PCT tiene grandes beneficios porque además de que nos amplía el plazo para presentar solicitudes en otros países, se acompaña de un reporte preliminar y una opinión escrita en donde nos dicen qué posibilidades tenemos de obtener una patente. La opinión escrita nos dice si a criterio de la Oficina Internacional nuestra invención es patentable, cumple con los criterios de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Esta primera opinión no es vinculante, es solamente un documento de apoyo para los inventores o investigadores y también para las oficinas de patentes.
Pero también la solicitud internacional me permite en su momento hacer ajustes, siempre y cuando no agregue material adicional, ajustes en reivindicaciones, en la claridad de la descripción y solicitar un examen preliminar PCT. El examen preliminar PCT ya lo va a hacer alguna de las oficinas de patentes que están autorizadas para realizar este tipo de examen y entonces nos van a dar una opinión cuyo peso es más relevante. Nos van a decir, en opinión de alguna de las oficinas de patentes y de la oficina internacional, si cumplimos con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Si bien este examen preliminar tampoco es vinculante, es un documento de apoyo para todas las oficinas medianas o pequeñas que hay en el mundo. Es decir, toman este examen preliminar PCT, lo revisan contra sus bases de datos nacionales y si no encuentran algo que pueda objetar la patente, lo otorgan. Y esto significa los procedimientos de las oficinas de patentes, sobre todo las que son medianas o pequeñas. Y estas son algunas ventajas de poder recurrir al sistema internacional PCT. Muchas veces me preguntan, ¿cuándo recurro al sistema internacional PCT? Normalmente voy a ir a PCT si tengo 3 o más países en los cuales yo quiera presentar una patente. ¿Por qué? Porque en ese momento el PCT se vuelve rentable. Si mi objetivo es solamente un país más, puedo hacerlo. También el PCT puede ser una estrategia, es decir, no sé en qué países pueda patentar, pero yo sé que mi invención es relevante. Entonces presento una solicitud PCT en donde de inicio digo, voy a querer la patente en todos los países. Aunque después solamente escoja 2 o 3 que son mis mercados relevantes, mis mercados importantes. Pero por lo pronto, yo lo que hago es apartar ese espacio de 30 países, 40 países, los que sean de mi interés, para una posible solicitud nacional después del mes 30. También es importante mencionar que estos 30 meses no son rígidos. La mayoría de los países tiene 30 meses. Estados Unidos permite hasta el mes 31 presentar la solicitud nacional. Canadá permite hasta el mes 40. La Oficina Europea de Patentes les da un año más de gracia siempre y cuando paguen una penalización por utilizar ese año adicional. Entonces, tener una solicitud internacional también es colocar mi patente en un aparador del tamaño del mundo. La Oficina Internacional de Patentes también tiene un foro en donde yo puedo colocar mi patente y decir que esa patente está licenciable o disponible para licencia en los países de interés. De tal manera que si hay un inversionista interesado en mi tecnología, me puede localizar a través de la Oficina Internacional de Patentes y puede establecer negociaciones conmigo como centro de investigación o inclusive como inventor independiente. Entonces, si juntamos este procedimiento con el procedimiento internacional, vamos a ver que tenemos el diagrama del cronograma. Tenemos nuestro cronograma nuevamente y a partir del mes 12 presentamos nuestra solicitud internacional PCT. En el mes 18 se publican ambos documentos, es decir, nuestra oficina de patentes tiene la obligación de publicar en el mes 18, pero la oficina internacional también tiene la obligación de publicar en el mes 18. Ambas publicaciones se realizan a veces en paralelo. Entonces, en este momento, cuando ya ocurre la publicación, yo ya cuento con una opinión escrita de la oficina internacional sobre la patentabilidad. Y aquí ya mis 2 trámites corren en paralelo. Mi solicitud PCT, puedo yo pedir el examen preliminar y a partir del mes 30 ingresar mi solicitud en todos los países que tenga pensado o que sean de interés para mí. Entonces, con una solicitud, a partir del mes 12, hasta el mes 12 puedo presentar mi solicitud internacional y a partir del mes 18 se realiza la publicación tanto por la Oficina Nacional como la Oficina Internacional y ambos trámites corren de manera paralela. Y a partir del mes 30 yo puedo presentar mi solicitud en tantos países como intereses económicos tenga o, dicho de otra manera también, hasta donde el bolsillo me alcance. Y estos 30 meses no es un periodo rígido o estricto. Yo puedo presentar la solicitud a partir del mes 21, del mes 22.
pero normalmente es conveniente esperarse hasta el máximo periodo de tiempo. ¿En qué casos yo aceleraría esta presentación? Cuando yo sé que tengo un competidor muy cercano o porque quiero ingresar en mercados donde la competencia es muy fuerte y me interesa que la patente llegue al mercado lo más pronto posible. En esos casos, tomaría el periodo y estaría presentando mi solicitud a partir del mes 22 en los demás países. El estudio de una solicitud de patente, como mencionábamos en el diagrama, tiene dos etapas. La primera de ellas es el examen de forma. Aquí vamos a hacer una revisión en términos administrativos que cumpla con los requisitos mínimos, que son los formatos debidamente llenados, las sesiones de derecho de los inventores hacia la organización, la acreditación de la personalidad jurídica del promovente, es decir, el abogado, el despacho o la persona que se va a encargar de los trámites, presentación de prioridades cuando así aplique, y básicamente que tenga todos los apartados que debe llevar el documento técnico. Si cumplimos con todos estos requisitos, vamos a obtener el examen de forma aprobado en el periodo de tiempo que es de 3 meses. En caso contrario, van a existir requisitos que van a alargar este periodo o este plazo. El documento técnico de una solicitud de patente básicamente requiere que haya un título, una descripción, reivindicaciones, resumen y dibujos. El examinador de forma, al menos en México, no está obligado a pronunciarse sobre el contenido del documento. Simplemente debe de verificar que existan dentro del documento estos apartados: título, descripción, reivindicación, resumen y dibujos. Si cumple con estos apartados y con todos los documentos formales que mencionamos en la diapositiva previa, entonces tendremos un examen de forma favorable. En caso contrario, la institución va a requerir para que cumplamos con los requisitos establecidos por la ley y su reglamento. La siguiente etapa es el examen de fondo. Ahí sí, es un poco más rudo este asunto. Nos vamos a enfrentar a los examinadores de la oficina de patentes y vamos a tener que utilizar nuestros mejores argumentos para convencerlos de que nuestra tecnología es patentable. Y nuestros argumentos son principalmente argumentos técnicos y en algunos casos también argumentos de tipo legal. En el examen de fondo, un concepto muy importante que toman los examinadores de patentes es el estado de la técnica. La definición del estado de la técnica se encuentra en el artículo 12 de la Ley de la Propiedad Industrial y nos dice que el estado de la técnica es el conjunto de conocimientos que se han hecho públicos mediante una descripción oral, escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión de información, tanto en el país como en el extranjero. Regresando a nuestro diagrama o nuestro cronograma, si en el mes 0 yo presento mi solicitud de patente, todo lo que exista en el estado de la técnica que se haya divulgado con relación a ese campo tecnológico o a una tecnología en particular, es estado de la técnica. Todo lo que ocurra después de esta fecha de presentación no afecta la novedad o la actividad inventiva, ya que lo que ocurra después de la fecha de presentación no se considera estado de la técnica. Es muy importante porque a veces, es raro, pero sí ha llegado a ocurrir, que de pronto el examinador cita un documento cuya publicación fue 2 o 3 días después de la fecha de presentación y por lo tanto no pertenece al estado de la técnica y ahí nos pone fácil la tarea de responder: hey, esto no es estado de la técnica. Entonces, estas fechas básicamente las vamos a tener que tener por ahí clavada en un pizarrón para nuestra solicitud de patente, porque a partir de aquí hacia atrás se considera estado de la técnica. Lo que venga después no es estado de la técnica. ¿Por qué es importante el estado de la técnica? Porque es el criterio que vamos a utilizar para evaluar los 2 primeros conceptos de una patente: la novedad y la actividad inventiva. Estos se van a evaluar a la luz del estado de la técnica, es decir, antes de la fecha de presentación de nuestra solicitud. El siguiente concepto que toma en cuenta un examinador de patentes es la claridad. Tenemos que describir nuestro invento con la mayor claridad posible.
debemos llevar al examinador de la mano por un recorrido en nuestra invención. En el caso de un proceso, vamos a tener que decirle cuáles son los materiales que están ingresando al proceso, en qué condiciones se encuentran estos materiales, cómo los vamos a ir adicionando y cuáles son las etapas de proceso que debemos de seguir, de tal manera que el examinador pueda llevar un seguimiento lógico, conciso y concreto de lo que es nuestra invención. No se recomienda omitir pasos, no se recomienda quitar información. Existen formas de ocultar información, es decir, que se encuentre en la patente, pero que no esté muy evidente en la redacción. Esto ya es parte de la habilidad que tenga la persona que redacta la patente, pero la información debe de ser completa. La ley establece que la información en un documento de patente debe ser suficiente para permitir que un técnico en la materia, es decir, una persona con capacidades equivalentes a quien redactó la patente o a quien desarrolló el invento, pueda reproducirla. Si yo, con la información que tengo en una patente, no puedo reproducir la tecnología, entonces esa patente carece de aplicación industrial. ¿Por qué? Porque no se puede llevar a la práctica, al menos no con la información que está descrita. Y en algunos casos se han anulado por patentes por falta de claridad o por insuficiencia de la descripción. Es decir, la descripción no es lo suficientemente clara, no es lo suficientemente completa para permitir a un tercero reproducir el invento. Y esta claridad también se debe observar en las reivindicaciones. Las reivindicaciones es todo un árbol de decisiones en la cual nosotros vamos a tratar de colocar las características más importantes de nuestra invención. Las reivindicaciones son el equivalente a las cláusulas de nuestro contrato con la oficina de patentes. Ahí vamos a decir, esto es el invento que yo quiero proteger y tiene estas características particulares. Nuevamente, las reivindicaciones, como mencionaba, es lo que confiere el alcance de una patente. Es decir, si no está reivindicado, aunque se encuentre en la descripción, queda fuera del alcance de la patente. Y esto es muy importante considerarlo. Y también de aquí deriva el siguiente comentario. Quienes redactamos patentes debemos procurar el mayor alcance posible para la patente. Esa es nuestra tarea. Y la tarea del instituto o de las oficinas de patentes va a ser recortar ese alcance a lo que ellos consideren justo y adecuado de acuerdo al estado de la técnica. Entonces, no se espanten cuando redactan una patente y de pronto les llega un requisito. Muchas veces dicen, uff, ¿y ahora qué hago? O ya no es nuevo, o ya no es inventivo. No, muchas veces lo que tenemos que hacer es revisar el alcance de nuestras reivindicaciones y en algunos casos acotar ese alcance y volver a presentar nuestras reivindicaciones ante la oficina. En algunos casos, los oficios son por claridad. No es claro para mí qué es lo que estás reclamando. Producto, proceso. Algunas veces formas raras de redacción, pero que son válidas, dicen, en un proceso yo reclamo este equipo. Y entonces el examinador dice, a ver, espérame, empezaste hablando de un proceso y me dices que es un equipo. Bueno, entonces cambiamos. Un equipo con estas características para un proceso que realiza esto. Son formas de redactar una reivindicación. Hay diferentes maneras de hacerlo. Normalmente es muy fácil cuando uno lee una reivindicación decir, ay, aquí le falló, o esto debía de ser así o así. Cuando uno está redactando, tratar de colocar en un párrafo todas las características importantes de una tecnología, a veces no es tan sencillo. Una reivindicación puede ser suficiente y completa en 2 o 3 renglones, o en algunos casos vamos a ocupar 2 o 3 páginas para una sola reivindicación, dependiendo de la tecnología que tenemos, dependiendo del estado de la técnica que nos están objetando o del estado de la técnica más cercano que hemos encontrado. De aquí que la claridad de una redacción debe ser muy buena. Los examinadores de patentes, en particular los del área mecánica, hacen un ejercicio que es, con la lectura del documento, van dibujando el objeto que les están reclamando.
si el dibujo que ellos hacen es muy semejante a los dibujos que vienen en la solicitud, consideran que es claro. Si lo que ellos dibujaron difiere de los dibujos que están presentándose en la solicitud, entonces hay falta de claridad. Estos ejercicios realmente los llevan a ser verdaderos expertos. En algún momento, a veces con leer una patente, uno se empieza a imaginar qué es lo que sigue en la patente, y no porque sea muy bueno, sino porque uno ha leído tantos documentos que ya empieza uno a orientarse hacia dónde está escrita la patente o hacia dónde está dirigida la protección que se solicita en la patente. El siguiente punto, una vez que se estudia la claridad, es hacer un análisis de las excepciones a la patentabilidad. El examinador de patentes va a revisar que no se trate de un proceso esencialmente biológico para producción o reproducción y propagación de plantas animales, que no sea material biológico tal y como existe en la naturaleza, que no se traten de razas animales, partes del cuerpo humano o partes vivas que lo componen y variedades vegetales. Si encontramos esto en una patente, en automático decimos esto es una excepción a la patentabilidad y por lo tanto se rechaza la solicitud de patente. El siguiente punto es que lo que nos está solicitando, lo que estamos solicitando nosotros, realmente sea una invención. Y en este sentido, vamos a ver que no caiga en alguna de las excepciones, como son descubrimientos, esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, los programas de cómputo. Si yo coloco código en una solicitud de patente, en automático el examinador la va a mandar a derechos de autor. Nos va a decir que es una excepción que no se considera invención y que por lo tanto no puede caber dentro de la materia de patente. Si yo pongo un sistema de cómputo para error, ¿por qué? Porque en automático nos van a mandar a derecho de autor. Sistema de cómputo, programa de cómputo, códigos, código fuente, son palabras que yo debo omitir en la redacción de una patente, aun cuando se trate de un software. En el caso de un software, vamos a tratar de describir el algoritmo y las funciones que realiza como si fuera un método, tratando de evitar cualquier alusión a equipos de cómputo, programas de cómputo, sistemas computacionales. Las formas de presentación de información también no se consideran invenciones. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias también van para el derecho de autor. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico, de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a los animales tampoco se consideran invenciones. Y la yuxtaposición de invenciones conocidas, es decir, la combinación de técnicas conocidas cuyo resultado sea evidente, tampoco se considerará una invención. Una vez que se hacen estos análisis, entonces sí, el examinador ya procede con la segunda parte de lo que es el examen de fondo de patentes. Lo primero que va a tratar de descubrir es que sea novedoso. La materia que nosotros solicitamos en la patente no debe encontrarse en el estado de la técnica. Y novedoso, decimos nuevo aquí y en China, aunque suene a broma, pero esa es la realidad. La segunda etapa va a ser la actividad inventiva. ¿Qué quiere decir? Van a evaluar que nuestra tecnología no se deduzca de forma evidente del estado de la técnica. Es decir, que esta tecnología no sea resultado de combinar 2 o 3 documentos del estado de la técnica para llegar a un resultado que a todas luces sería obvio. Yo pongo un ejemplo que puede ser muy simple y les digo la cafeaspirina. ¿Sí? La cafeaspirina no pudo ser patentada, ¿por qué? Porque por un lado es cafeína, por otro lado es aspirina, y el efecto técnico de combinar los dos compuestos sería que me quita el dolor y me mantiene despierto. Y eso, lo mismo ocurre si me tomo la aspirina y el café por separado, o si me tomo una pastilla que contiene el ácido acetilsalicílico y contiene la cafeína. No tendría actividad inventiva. La aplicación industrial es la posibilidad de que una invención tenga una utilidad práctica, que ya lo habíamos mencionado, que pueda ser explotada o utilizada en cualquier rama de la actividad económica. Entonces, si cumple con estos 3 criterios y si cumple con la parte de claridad, no se encuentra dentro de las excepciones, podemos decir que obtendríamos una patente.
Y nuevamente, el criterio de novedad y actividad inventiva se aplican considerando el estado de la técnica a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad. Lo que nos mueve un poquito el diagrama que habíamos presentado hace rato. Y entonces vamos a ver que en nuestro procedimiento nacional, mi solicitud inicia en el mes 0. Todo lo que esté antes de este mes se considera estado de la técnica. Pero si yo en el momento en que presento mi solicitud le digo a la autoridad, sabes que yo tengo una divulgación previa o yo tengo una prioridad reconocida, entonces recorro el estado de la técnica un año atrás, hasta un año atrás. Aquí depende de en qué fecha yo haya hecho esta divulgación o en qué fecha se haya presentado el primer depósito de una solicitud de patente. Y esta es una ventaja porque el estado de la técnica lo recorremos 12 meses. Y ustedes no saben cuán valiosos son 12 meses. Nosotros hemos tenido objeciones a patentes por publicaciones que han ocurrido 2 o 3 días antes de que nosotros presentemos una solicitud. Incluso por ahí tuvimos un caso de que teníamos ya armada la solicitud para presentarla y en ese momento se me ocurre hacer una revisión rápida del estado de la técnica, que es una práctica que tengo, y encontramos un documento de una patente en Canadá que nos afectaba directamente a la novedad. Y por unos días de diferencia. Se acababa de publicar 3 días antes de la fecha en que nosotros teníamos programado presentar la solicitud. Entonces, si 3 días hacen la diferencia, 12 meses con más razón. De ahí la importancia de que si tenemos esta divulgación previa, declararla a la oficina de patentes en el momento que ingresamos nuestra solicitud, porque entonces estamos recorriendo el estado de la técnica a nuestro favor. Nuevamente decimos que la invención no deja de considerarse nueva cuando dentro de estos 12 meses a la presentación exista una prioridad reconocida o una divulgación previa. Lo que mencionábamos, el criterio de novedad y de actividad inventiva se aplican en función del estado de la técnica conocido a la fecha de presentación de la solicitud, de la prioridad reconocida o de la divulgación previa reconocida. Otra figura que tenemos para obtener un título y una propiedad es el modelo de utilidad. A diferencia de las patentes, el modelo de utilidad solamente en un modelo de utilidad solamente se evalúan 2 criterios. El primero de ellos es la novedad. Nuevamente, lo que nosotros estamos solicitando debe ser nuevo aquí y en cualquier otra parte del mundo. Y el segundo criterio es la aplicación industrial. La aplicación industrial mencionábamos que debe tener alguna ventaja en cuanto a su función o su uso. Pero no, si se dan cuenta, no existe aquí el criterio de actividad inventiva. Es decir, un modelo de utilidad sí nos permite combinar técnicas conocidas, sí nos permite esa juxtaposición de invenciones, siempre y cuando presenten una función diferente respecto a las partes que la integran o una ventaja en cuanto a su utilidad. Y este sería un modelo de utilidad. En el ejemplo que aquí presento, el modelo de utilidad es que es un sistema para extraer agua de garrafón, muy sencillo, pero aquí lo que hacía el inventor era colocar la bomba abajo. Utilizaba la misma potencia de la bomba en este punto para poder filtrar cualquier partícula que pudiera haber, pero sobre todo para utilizar la carga hidráulica que había arriba de la bomba y tener un poco menos de esfuerzo para subir el agua. Entonces, esta era una ventaja en cuanto a su uso. Se registra como un modelo de utilidad, tiene novedad, tiene una aplicación industrial, pero su vigencia es menor, solamente 10 años, a diferencia de 20 años que otorga una patente. Las modificaciones a la ley establecen ya un periodo mayor para los modelos de utilidad, pero esta ley va a estar vigente a partir de noviembre. Otra forma en la cual nosotros podemos apropiarnos de una creación es a través de los diseños industriales. Los diseños industriales contemplan 2 modalidades. Dibujo industrial, cuando es algo plano, 2 dimensiones. Vamos a pensar en un dibujo industrial como el grabado que se incorpora en el papel sanitario o en las servilletas. Esos son dibujos industriales que los utilizan las marcas para distinguir a sus productos. Pero también tenemos lo que son modelos industriales, es decir, este diseño ya es un concepto tridimensional.
En el ejemplo que tengo a la derecha es el diseño industrial de un medidor de energía eléctrica, en donde contamos con un puerto óptico, una pantalla, un display y diferentes conexiones. Aquí realmente no estamos obteniendo una propiedad sobre los conceptos técnicos, que es el display, sobre los conectores, sobre el puerto óptico. Realmente lo que obtenemos es la propiedad sobre la forma del objeto. No tenemos propiedad sobre las funciones, no tenemos propiedad sobre los componentes que se desarrollan aquí adentro. Es solamente la envolvente del medidor. Por lo tanto, el modelo de utilidad no implica un efecto técnico o una función diferente. Y en este caso se evalúa nuevamente la novedad y la aplicación industrial. Que sea nuevo el diseño en todo el mundo y que tenga una aplicación industrial. Las modificaciones que se hicieron a la ley de la propiedad industrial, vigente todavía, nos otorgan un periodo de vigencia de 25 años que son renovables cada 5 años. A diferencia de 15 años que se otorgaban antes, aquí se amplía el periodo, pero por periodos de 5 años que tendrá que renovar el dueño de este diseño, siempre y cuando mantenga interés en tener vigentes estos derechos. En este esquema vamos a ver rápidamente las pequeñas diferencias que hay entre las tres figuras jurídicas, que es la patente, el modelo de utilidad y el diseño industrial. La patente nos pide novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Modelo de utilidad y diseño industrial solamente requieren novedad y aplicación industrial. La vigencia es de 20 años a partir de que se solicita para una patente, 10 años para un modelo de utilidad y hasta 25 años a partir de que se solicita el diseño industrial, refrendando cada 5 años esta vigencia. El último concepto que cae dentro de la propiedad industrial es el secreto industrial. En el caso del secreto industrial no hay un registro. ¿Por qué? Obviamente porque es un secreto. El poder compartir esta información, inclusive con una autoridad, podría colocar en riesgo el secreto. Para que una información se considere un secreto industrial, debe de representar una ventaja técnica o comercial. Y esta información no debe de ser conocida, de tal manera que un secreto industrial debe mantenerse bajo resguardo completamente. Es decir, no debo de tenerlo en el escritorio, en el cajón, en una revista. El secreto industrial debe estar debidamente resguardado. En el caso de nosotros, aunque pueda parecer exagerado, en el instituto existen varios secretos industriales que se encuentran resguardados en cajas fuertes, en sobres lacrados, en donde bajo ciertos procedimientos se tiene acceso a la información. Si ustedes me preguntan de qué son esos secretos industriales, no lo sé. Solamente sé que existen, he visto por ahí en algún caso el sobre cerrado, y hasta ahí. Sabemos que existen y solamente cuando es necesario se extrae esa información y se pone a disposición de las personas que la requieran para su desempeño en el instituto. Obviamente, colocar a disposición de un tercero esta información implica un forzoso convenio de confidencialidad o de secrecía, de tal manera que están obligados a mantener el secreto industrial y, en caso de no hacerlo, ser sujetos a sanciones. El documento técnico de patente tiene diversos apartados. El primero de ellos es el título de la invención. Ya habíamos mencionado todos los conceptos que tienen que ver con la forma y todos los apartados generales que debe llevar la solicitud de patente. Bueno, ahora vamos a referirnos específicamente al documento técnico. El documento técnico debe de llevar un título que de preferencia debe hacer una referencia directa a la invención. Hemos encontrado títulos que pueden ser tan sencillos como pañal desechable, transformador de corriente, o documentos más complejos donde prácticamente el título son 2 o 3 líneas. Lo importante es qué quiero hacer con el título de la invención. Lo que van al primer campo, uno de los campos más importantes de búsqueda, es el título de la invención. ¿Quiero que alguien me encuentre rápido o quiero que no me encuentre? ¿Qué tan preciso voy a ser? Lo suficiente para que pueda mi invención ser localizada y ser clasificada dentro de un campo técnico. El siguiente punto que lleva el documento técnico es el campo técnico de la invención. Yo debo decirle a la autoridad en dónde se ubica mi invención.
Mi invención es un sistema de tratamiento de agua para eliminar metales pesados. Mi invención es un sistema de celdas solares fotovoltaicas creadas a partir de silicio amorfo. Mi invención es, básicamente, qué es y para qué sirve, es lo que colocamos en el campo técnico. El siguiente apartado dentro del documento técnico para mí es uno de los más importantes, que es la descripción de antecedentes. La descripción de antecedentes le permite ayudar al examinador a ubicarse dentro del campo técnico de la invención. Al presentarle yo diferentes documentos que yo considero son cercanos a mi invento, también le estoy poniendo en la misma pista, de manera que él puede comprender de una manera más fácil de qué se trata mi invento. Además de que yo puedo orientar con los antecedentes al examinador, también voy a distinguir mi invención del estado de la técnica. Yo voy a decir, existe la patente de Estados Unidos, con este número, que tiene estas características, pero que no realiza lo que mi invención sí puede realizar, o que no cumple con los parámetros que mi invención sí cumple. De tal manera que yo empiezo desde este momento a descartar el estado de la técnica más cercano que yo encontré. Evidentemente, el examinador va a hacer su propia búsqueda y probablemente encuentre otros documentos, o inclusive encuentre documentos iguales al nuestro y utilice esos documentos para objetarnos, porque a lo mejor en su interpretación o en su lectura esos documentos sí nos afectan. Para evitar esto es muy importante el poder definir cuál es el problema que la invención resuelve. Entonces, cuando nosotros hablamos de los antecedentes, lo que yo sugiero es primero, el primer párrafo de los antecedentes, decir cuál es el problema que la invención resuelve. Una vez que yo ya definí cuál es el problema que la invención resuelve, puedo citar cada uno de los documentos del estado de la técnica que pretenden resolver la invención de una forma semejante o que han fallado en tratar de resolver este problema. Finalmente, una vez que yo ya describí todos mis antecedentes, decir cuál es la solución que estoy presentando. ¿Por qué sugiero esta construcción en una redacción? Porque es la manera en que un examinador de patentes va a examinar nuestra solicitud. Lo primero que va a hacer es, de toda la lectura, va a extraer lo que a su criterio es el problema que la invención resuelve, si es que nosotros no se lo especificamos. Y una vez que ella definió el problema, nos va a decir, bueno, para este problema yo encontré estas soluciones, y esas soluciones que él encontró las va a comparar contra nuestro documento. Bueno. Posteriormente vamos a hacer una descripción de la figura. Vamos a enunciar a manera de un listado las figuras que estamos presentando. La figura número 1 es un diagrama de bloques donde se muestra la comunicación de nuestra invención. La figura número 2 es un diagrama del circuito de comunicación. La figura número 3, etc. Y ya posteriormente vamos a hacer una descripción detallada de nuestro invento, siguiendo un orden. Si se trata de un proceso, vamos a empezar por la entrada hasta la salida del proceso. Si se trata de un equipo, vamos a tratar de darle un orden lógico, puede ser de arriba abajo, de izquierda a derecha, pero siempre tratando de tener un orden lógico de lo que hace el equipo o de lo que sucede dentro del equipo. Y finalmente debemos agregar también ejemplos que permitan al examinador validar que lo que nosotros le estamos presentando funciona. El soporte de la aplicación industrial de una patente normalmente lo vamos a encontrar en los ejemplos o en la forma de realización de la invención. Ahí es donde le comunicamos al examinador de patentes que nuestro invento realmente tiene una aplicación industrial. Muchas veces nos apoyamos en los resultados experimentales para soportar las reivindicaciones. O sea, un equipo que tiene un tamaño de partícula X y lo medimos, y aquí está el resultado donde medimos un tamaño de partícula, por ejemplo, para un filtrado. O para decir que nuestro filtro funciona adecuadamente. Entonces, todo esto es importante. El resumen es también una parte importante, pero ese no se considera como parte del alcance de la solicitud.
El resumen básicamente me sirve para que terceros puedan localizar mi invención. Y finalmente, las figuras. Las figuras no siempre van a ser necesarias cuando hablamos de compuestos químicos o cuando hablamos de procesos. A lo mejor no son necesarias las figuras. Cuando hablamos de equipos o aparatos, por definición, las figuras van a ser necesarias. De igual manera, para un modelo de utilidad y para un diseño industrial, las figuras siempre van a ser necesarias. El costo de patentar en México, la tarifa del INPI es de 5,278 pesos y la búsqueda del estado de la técnica es de 1,911,8 pesos. Adicionalmente vamos a tener pagos por respuestas a requisitos, por expedición de título y por pago de anualidades, lo que nos lleva a que el total de la vida de una patente a los precios de la tarifa actual del INPI es aproximadamente 37,608 pesos. Pero las instituciones de educación superior, los centros públicos de investigación y los inventores independientes, así como las empresas que se encuentran en la categoría de PYME, pequeñas y microempresas, tienen el 50% de descuento. Por lo tanto, el costo de patentar por la parte de los trámites es solamente de 18,800 pesos. Finalmente, no podemos decir es barato, tampoco podemos decir es caro, dependiendo del bolsillo de cada quien. Lo que a veces sí va a costarnos más es contratar a un despacho especializado, porque sus honorarios evidentemente son más elevados. El costo de patentar de una solicitud internacional con tarifas vigentes al 1 de mayo de 2020 nos dice que es aproximadamente $5,921 para presentar una solicitud internacional PCT. Nuevamente vamos a tener algunos beneficios para economías que se encuentran en transición, donde la Oficina Española de Patentes hace hasta un 75% de descuento en la tasa de búsqueda, en donde también aplican estos descuentos para los exámenes preliminares PCT. México en la tasa de transmisión también hace un descuento, el 50% de descuento para la tasa de transmisión. También vamos a encontrar que dependiendo de la oficina donde nosotros escojamos que se realice nuestro trámite va a tener un costo diferente. En el caso de nosotros, Chile nos da grandes beneficios, sobre todo si somos centros educativos o centros de investigación. España también y la Oficina Europea de Patentes también nos da algunos beneficios. Y en este caso vamos a ver que en Chile el examen preliminar PCT es más bajo, en España también. Todos estos han sido convertidos a dólares para tener una comparación de las tarifas en diferentes países. Pues nuevamente, si nos vamos a un plano internacional y convertimos estos $5,921 a pesos, estaríamos hablando que aproximadamente nos tiene un costo de 132,000 pesos. Y aquí sí, ya se convierte en algo más oneroso. Y también de aquí se deriva la importancia que una vez que presentamos una solicitud internacional, debemos buscar quién siga corriendo con los gastos. Es decir, debemos buscar un licenciatario que absorba los gastos de la patente y que pueda llevar esta tecnología hacia otros países. Y la pregunta era, ¿qué hacer con una patente? En el transcurso de la plática hemos mencionado muchas cosas de la patente. Yo les mencionaba siempre que tener una patente es como cualquier otra propiedad. Si yo tengo dos casas, no puedo vivir en las dos casas al mismo tiempo. A lo mejor utilizo una casa para fin de semana y la otra para el resto de la semana. Pero también puedo decidir rentar esta casa y obtener una renta para que alguien más habite esta casa. Pero si la casa ya no es de mi interés y no quiero lidiar con inquilinos, a lo mejor decido venderla. Esto es lo que yo puedo hacer con una propiedad. O también puedo heredarla. Lo mismo ocurre con una patente o con una propiedad intelectual. Puedo yo explotar con mis propios medios la tecnología y obtener el beneficio directo de la explotación. Puedo yo licenciar esa tecnología que equivale a rentar mi propiedad y obtener una regalía a cambio de la explotación. O puedo ceder los derechos a un tercero y despreocuparme completamente de esa tecnología. Es decir, puedo vender la tecnología para que un tercero se beneficie y yo recupere la parte de mi inversión y a lo mejor un beneficio adicional.
Una patente, recuerden, es una propiedad, es un derecho de exclusión que desde el punto de vista económico nos confiere un monopolio temporal y por lo tanto una ventaja comercial. Pues hasta aquí les agradezco mucho la atención, espero que esta plática aclare muchas dudas y les pueda servir de soporte cuando ustedes estén pensando en realizar una patente. Les agradezco su tiempo y pasamos a la parte de preguntas. Vamos a dejar de compartir la presentación. Tengo aquí algunas preguntas. Vamos a ver, aquí decimos que de Danilo Gamboa. Para iniciar la patente en otros países, ¿se hace en línea el trámite o hay que acudir directamente al país que se requiere registrar la patente? Excelente pregunta. México forma parte del convenio de cooperación de patentes, del PCT, Tratado de Cooperación de Patentes. Por lo tanto, tú puedes presentar tu solicitud de patente internacional a través de la oficina en México, en la Ciudad de México, a través de las oficinas regionales que se encuentran en Monterrey, Jalisco, Yucatán, León y Puebla, donde el INPI tiene oficinas regionales. Ellos te pueden recibir una solicitud internacional PCT o puedes enviarla a través de las delegaciones federales de la Secretaría de Economía que se encuentran en tu estado. Pero adicionalmente existe un procedimiento que es el PCT Easy, en donde tú puedes presentar en línea tu solicitud de patente directamente a la oficina internacional. ¿Es posible registrar la primera patente en otro país y luego dentro de la familia de patentes incluir el registro en México? Sí, sí es posible. Conozco algunas instituciones que primero presentan la solicitud en Estados Unidos y posteriormente reclaman esa prioridad en México. Obviamente respetando el periodo de 12 meses que habíamos mencionado. Entonces sí es posible. Muchas veces lo hacen también por estrategia. Vamos a ver otras preguntas que me están enviando aquí al correo. Un minuto. Ya habíamos mencionado, para iniciar la patente en otro país, se puede registrar primero en otro país. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Bien. Por Facebook, ¿qué preguntas tenemos? No sé si alguien me puede apoyar para ver qué preguntas tenemos por Facebook. Preguntan si para el planteamiento del problema debo de utilizar el estado del arte para sustentarlo. Sí es conveniente utilizar el estado del arte para sustentar el problema. Muchas veces decimos, existe esta patente que no resuelve el problema porque tiene estos inconvenientes. Eso es conveniente colocarlo en la pregunta. No sé si tengan otra pregunta. Esta era la pregunta de Mirna de Jesús. ¿Sí es correcto, Mirna? Sí es conveniente utilizar el estado del arte para sustentarlo. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Bien, si no hay más preguntas, agradezco su atención. Espero que esta plática haya sido de utilidad para ustedes. Y tengo una pregunta adicional, antes de concluir. ¿Algún consejo para buscar el estado del arte? El estado del arte y la búsqueda es toda una práctica dentro de materia de patentes. Existen bases de datos que son muy específicas para patentes. En particular, yo recomiendo la Oficina Europea de Patentes. La base de datos se llama SpaceNet, tal como suena. Y ahí pueden encontrar documentos completos para más de 100 millones de solicitudes o más de 100 millones de documentos completos de patentes. Obviamente, vamos a encontrar patentes de países como China o Corea. El SpaceNet tiene un buen traductor tipo máquina
que nos acerca pues, en un porcentaje muy elevado a lo que es la realidad de lo que está expresado en la patente. Es un buen auxiliar. Y otro consejo que yo les diría es, si utilizan la página de Spacenet o el portal de Spacenet, es muy recomendable que se familiaricen con la clasificación internacional de patentes. Y no es un procedimiento muy sencillo, requiere cierta experiencia, ciertas, más que habilidades, yo diría, atajos para poder encontrar la información que nosotros buscamos. Y precisamente uno de los talleres que damos en el instituto son talleres de búsqueda de patentes y los hemos hecho a veces específicos para el área eléctrica o electrónica, que es donde nos encontramos. Si no hay alguna otra pregunta, agradezco su atención, espero que esta plática haya sido de utilidad y con gusto esperamos verlos en las otras pláticas sobre propiedad industrial y patentes que tenemos para ustedes y que hemos diseñado para transmitir. Gracias. Le cedo la palabra al doctor Ricardo. Muchas gracias, Omar. Excelente presentación. Estamos recibiendo comentarios y felicitaciones a tu presentación del auditorio que asistió a esta plática, a la cual yo me uno, te felicito, muy clara y abre mucho el panorama para los inventores que tienen pues, ideas que puedan plasmar en un registro de patente. Los invitamos, yo te pediría a ver si por allí nos apoyan para proyectar nada más el programa de las siguientes reuniones para que lo tengan. Sí, lo comparto yo. Muy bien. Al cual invitamos a todos pues a seguir. Es una serie de pláticas. Trataremos de hacerlo máximo en 1 hora. Hoy nos pasamos un poquito, pero los temas fueron bastante ricos. De manera que puedan ustedes atender completamente la plática, ¿no? Entonces, pues, ¿lo puedes proyectar, Omar? Sí. Déjame un segundo y lo comparto. Creo que estaba al inicio, ¿no? De tu presentación. Está al inicio de la presentación, déjame ver. Si no, Arturo nos puede apoyar, si gustas, Omar. Sí. Arturo, ¿nos podrías volver a poner la presentación donde están el calendario de las siguientes pláticas? Si eres tan amable. Compartimos pantalla. Listo, ya tengo compartida. No sé si ya la pueden visualizar. Correcto, gracias. Muy bien, entonces aquí están los siguientes, se puso un recuadro oscuro, ya no puedo ver. Ahí está. Aquí tienen las siguientes charlas que vamos a presentar. El próximo 27 de agosto tenemos invenciones implementadas por ordenador, computadora, entiendo, patentes de software. El 10 de septiembre, taller de redacción de patentes. El 24 de septiembre, el TRL, 2 casos prácticos, que es la descripción o conceptos de madurez de la tecnología, el nivel de madurez de la tecnología. Vamos a enviarles el código, la invitación. Nos están preguntando si será el mismo código. Se los haremos llegar, publicaremos esto, como recibieron en esta ocasión la invitación. No les puedo decir si será el mismo código o se preparará otro, pero ya les informaremos con oportunidad. Y finalmente, emprendimiento tecnológico el día 8 de octubre. Les pedimos también, o les invitamos a que estén atentos y nos sigan en la difusión de nuestras redes sociales, porque vamos a tener otra serie de networkings, de pláticas con expertos que vamos a ir preparando en temas técnicos y debates, digamos, de expertos que vamos a ir programando en estas fechas. Les haremos llegar esta invitación con oportunidad. Por ahora, pues no queda más que agradecerles a todos su
su atención e interés por acompañarnos en esta charla, que el objetivo principal es de crear vinculación entre los inventores, los centros de investigación, universidades, empresas privadas. El instituto ha generado proyectos con empresas privadas, con inventores, en colaboración para encontrar una solución a un problema técnico. Y estos temas, pues, son fundamentales conocerlos, pues, para poder llevar una idea, transformarla e implementarla en la industria, que es el objetivo, pues, generar riqueza a través de la solución tecnológica, ¿no? Entonces, queremos agradecerles mucho. A nombre de la doctora Georgina Izquierdo Montalvo, directora general del instituto, les enviamos un cordial saludo y los esperamos en la siguiente charla. Muy amables a todos. Gracias por su atención. Hasta luego. Gracias, Omar. Que estés bien. Hasta luego, buenas Gracias. tardes. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego. Gracias.